Bueno, bienvenidos al chat de hoy. Por supuesto, pueden hacer sus preguntas en el chat. Las pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas, que ya veo que han empezado a colocarlas. Si alguno quiere a intervenir en vivo, pues tiene la opción de levantar la mano y pues ahí haremos yo les puedo abrir el micrófono, que a veces resulta un poco más fluido, y también a veces, bueno, es lo bonito de estos webinars, que podemos interactuar y no llevarnos ninguna duda a casa. Bueno, pues el tema que nos trata hoy es, bueno, si estás buscando un negocio para tramitar tu visa de inversionista en los Estados Unidos, pues aquí he invitado a Roberto Iriarte y a Jerry Staple, que son los encargados del departamento de corretaje de negocios en nuestro broker, en AvantiWay. Pues Jerry tiene una amplia experiencia, es el líder y es el fundador de este departamento en AvantiWay. Tiene una amplia experiencia en el área, una amplia experiencia financiera antes de incorporarse aquí a la parte de bienes raíces. Y Roberto, pues, es una adquisición también importante para ese departamento de corretaje de negocios, y está sobre todo muy experto en la parte de valoración de empresas. Así que bueno, ya con esta presentación les dejo a Roberto y a Jerry que se introduzcan, y pues ya empecemos a hablar sobre el tema de hoy. Muchas gracias, Antonio. Pues la verdad yo quisiera darle la presentación formal a Roberto, porque me parece que es importante aclarar. Roberto es la persona que se especializa no solamente en corretaje de negocios, sino además tiene una amplia experiencia en la parte de valoración, como decías tú, de negocios, y eso hace que sea un miembro muy clave para nosotros aquí en el departamento. Tenemos, trabajamos en equipo, así que yo pienso que los dos hacemos una buena dupla. Así que, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, agradecerte por la invitación que nos extiendes. Agradecerles a todos por estar presentes hoy esta tarde con nosotros. Y Jerry, agradecerte también a ti por tan generosa introducción, el ser parte de tu equipo de trabajo y el equipo de AvantiWay en lo que significa corretaje de negocios. Trabajar a tu lado siempre es un honor y un placer. Siempre se aprende todos los días, y espero que esta experiencia para todos ustedes también sea un aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Yo me uno a esa experiencia, porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar con Jerry o con Roberto, siempre aprendo algo más. Bueno, pues Jerry, me gustaría, o Roberto, como introducción, cómo está la situación de venta y compra de negocios en estos momentos, ya que tenemos aproximadamente pues unos 8 meses desde que comenzó la pandemia. Si eso está con una situación de nueva normalidad, ¿cómo está la salud de esa industria? Mira, en efecto, yo pienso que está un poco lento, en el sentido de que el mercado obviamente ha mostrado que pues, la mayoría de las industrias han sido afectadas en sus ventas brutas. Muchas empresas han tenido que, digamos, cesar la atención al público. Entonces, lo que es la parte de restaurantes y compañías que tienen atención al público se han visto severamente afectadas. Y después del COVID, por aquello de que muchas empresas están trabajando sus empleados desde casa, pues eso ha hecho que muchísimas otras industrias que derivaban sus ingresos de este tipo de clientes, digamos, en sectores donde hay oficinas, pues han visto sus ingresos muy afectados. El mercado está lento, el mercado está un poco, digamos, tratando de reactivarse en algunos sectores más que en otros, pero en efecto estamos viendo, no sé si Roberto quiera anotar algo, pero en efecto lo vemos un poco más digamos, en la parte de corretaje de negocios está más lenta, lo cual para los compradores presenta una oportunidad, porque obviamente pues la valoración de los negocios ha cambiado. Exacto, gracias, Jerry. Aquí quiero
añadir algo que es muy importante. Yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después en el tema del corretaje de negocios y en muchas actividades en general. Hay tres categorías principales de negocios. Los negocios que los podemos denominar esenciales, que no han cerrado sus operaciones durante la pandemia o han estado trabajando cerca o al 100% de su capacidad. En una segunda categoría, negocios que han tenido que cerrar sus operaciones y después de los 2 o 3 meses, dependiendo del lugar y la zona donde han estado o donde están localizados, han empezado a operar nuevamente, ¿no? Porque ustedes saben, estarán al tanto de que aquí en la Florida ha habido una orden del gobernador en la que dictaminaba que los negocios debían cerrarse a partir del 17 de marzo hasta la primera apertura, que fue el 18 de mayo. Entonces hay unos negocios que han sobrevivido ese periodo de tiempo, que estos son los que están en la segunda categoría, se han visto forzados a cerrar por esta normativa y después han abierto sus operaciones. Y hay una tercera categoría que pese a que se han abierto los negocios, no han estado funcionando al 100% de su capacidad. Han empezado al 25% de su capacidad, dependiendo, y en esta industria están más que todo los negocios de restaurantes o los negocios de servicios personales, ¿no? Entonces, ahí hay una precisión que vale la pena aclarar, que dentro de lo que es la nueva modalidad después del coronavirus, podemos determinar esas tres categorías de negocios, ¿no? En efecto, Roberto, y también cabe notar que hay ciertos negocios que han florecido y les ha ido muy bien. Por ejemplo, lo que es negocios de mejoramiento y remodelación de casas se han visto positivamente afectados con estos cambios. Muchísima gente ha tenido que hacer algunos ajustes en sus casas para acomodar una oficina en la casa o se han dado cuenta que es el momento para quizás remodelar su cocina o remodelar baños, y ese tipo de industrias, en algunos casos industrias automotrices, debido al, digamos, el impacto económico que ha tenido sobre los salarios de mucha gente, muchas personas han decidido que en vez de comprar carro nuevo, por ejemplo, tienen que mantener su carro en buenas condiciones, o lo han decidido, digamos, hacer un mantenimiento preventivo y no tener que salir a comprar carro. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, los talleres mecánicos se han visto favorecidos, o algunos negocios que son relacionados con la mecánica automotriz de mantenimiento, llámese alineación, balanceo, venta de llantas. Entonces, hay negocios que, si bien han sido afectados negativamente, hay otros que también han sido afectados positivamente. Siempre estamos viendo nuevas oportunidades de salir al mercado. Continuamos viendo, digamos, negocios en venta y un mercado bastante vibrante en el tema de compra-venta. O sea, existe todavía y hemos visto que no se ha detenido el hecho de las transacciones de negocios. Muchísima gente de Latinoamérica, como las que nos pueden estar acompañando hoy en esta conferencia, queriendo migrar a los Estados Unidos y buscar una visa de inversionista, lo cual la gran mayoría de estos negocios, digamos, que hacen que ese tipo de objetivo sea posible. Y si alguien, los que están aquí, pues la mayoría tienen ese interés, quieren saber más, ¿cómo se hace una transacción de compra-venta de un negocio? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el primer approach que habría que hacer? ¿Cómo es el proceso para hacer esta adquisición de un negocio aquí en la Florida? Bueno, mira, digamos que lo principal es determinar. Hay que hacer varios enlaces y de alguna forma unas alianzas con, por ejemplo, abogados de inmigración y de pronto con estudios de contabilidad, para eventualmente asegurarse que el negocio cumple con los requisitos mínimos para que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos lo considere como una visa, como posible sponsor para una visa de inversionista. Lo primero es determinar que usualmente digamos, el monto inicial mínimo
que usualmente recomiendan los abogados de migración es de cerca de $150,000, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo conmigo, Roberto? Sí, aunque la ley no No establece establece. un monto mínimo, De acuerdo. ¿no? Yo creo que, y Jerry, vale la pena también, como parte introductoria al punto del tema de las visas. Nosotros no somos abogados en inmigración, somos corredores, Correcto. brokers de negocios, pero por el conocimiento que tenemos en la materia, por las transacciones que realizamos, podemos hacer algunas precisiones. No nos vamos a meter en la parte legal, Correcto. pero fundamentalmente valdría la pena tocar dos visas importantes que existen hoy día para los inversionistas, para todos ustedes que están presentes en este panel. Y una de esas visas, por ejemplo, es la EB5, que es la visa de inversionista, que permite al inmigrante obtener una residencia, invirtiendo en dos categorías. Una categoría $900,000, donde deposita a un centro centro regional, y ese centro regional, que puede ser una construcción o un edificio de construcciones, que está establecido por el Departamento de Migración de los Estados Unidos, autorizado, se encarga de manejar ese dinero, ¿no? Entonces, lo que sí es, esa visa le permite obtener residencia y ciudadanía con el tiempo. Esa es una modalidad de la EB5, y la otra modalidad es que el inversionista con $1.9 millones cree su propio Target Employment Area, que se llama, y genere 10 empleos, ¿no? Con 1.9 millones. Entonces, ¿qué recibe el inversionista a cambio? Recibe una visa de inmigrante que le permite primero la residencia y luego con el tiempo la ciudadanía americana, ¿no? Esa es una precisión en el tipo de la visa. Y otra de las visas que vale la pena tocar ahora, que es parte de la presentación, es la visa E2, que es la visa de inversionista. Y esta visa es bajo tratado, ¿no? Es una visa que le permite al inmigrante, tanto con su cónyuge y los hijos menores de 21 años solteros, trabajar y desarrollar sus actividades en los Estados Unidos, ¿no? El cónyuge puede obtener un permiso de trabajo, y los hijos menores de 21 años pueden ir a la escuela en forma legal, ¿no? Entonces, esto solamente permite el trabajo, moverse legalmente en los Estados Unidos, salir, entrar las veces que sean necesarias, sin límite de tiempo, pero no obtiene ni residencia ni ciudadanía. Como dije anteriormente, es una visa bajo tratado. Entonces, bajo tratado significa que el país de los Estados Unidos tenga un tratado o un convenio con el país donde reside la persona que está solicitando, ¿no? En efecto. No, yo lo decía más como una referencia, porque algunas veces nos han preguntado, y obviamente si bien no hay un monto establecido en la ley, pues hay algunos negocios que por su, digamos, nivel de inversión o por su precaria documentación contable pudieran no calificar para una visa. Entonces es importante que los panelistas que están en la conferencia sepan que cada negocio hay que evaluarlo detenidamente, y mejor todavía si es con un abogado de inmigración, para asegurarnos que califica y cumple con los requisitos mínimos que pudieran necesitar el comprador. Y respondiendo nuevamente a la pregunta que hacía Antonio, digamos que lo siguiente es tratar de identificar primero el área geográfica donde la persona estaría interesada en comprar, y la industria en la cual le interesa desempeñar esta, digamos, función empresarial. Entonces, con frecuencia tenemos clientes que nos dicen, mire, yo no quiero trabajar en un restaurante, no quiero comprar un restaurante, no me interesa un taller mecánico. Entonces, tratamos de alinear los objetivos del cliente tanto en ubicación geográfica, llámese Miami o llámese Doral o llámese Weston, para tratar de conseguir una oportunidad de negocios en el área geográfica de interés para el comprador, y también en el área, digamos, en la industria o en la ocupación que el comprador quisiera desempeñar, para, pues, obviamente buscar esos objetivos. Y es importante anotar que si bien hay mucho inventario, actualmente pueden haber 500 negocios en venta entre Miami-Dade y Broward,
no todos califican, no todos están en el área que nos interesa o no todos están en la industria que nos puede interesar. Entonces, es un poco de afinar criterios junto con el comprador, su capacidad de inversión, sus tiempos. Es muy importante determinar cuánto es el tiempo en el cual ellos están dispuestos a hacer la inversión. Y a partir de allí nosotros empezamos digamos, la asesoría de trabajar con ellos junto con el equipo de trabajo nuestro. Yo una de las cosas que he notado con la relación que tengo con los clientes cuando tratamos de este tema es que por lo menos en la parte residencial el usuario normalmente busca la propiedad que le gusta, más o menos tiene unos portales un poco más, más abiertos al público. Entonces, en la parte de compra y venta de negocios, ¿existe esa parte o eso tiene que venir ya acompañado de una búsqueda que hacen ustedes y se le entrega al usuario final? Me imagino que un poco por confidencialidad, porque como se tratan como los números de las empresas, pues eso no puede ser público. ¿Cómo es ese primer approach de esa primera búsqueda? ¿Cómo lo acompaña el cliente en esa parte? Lo dejo a Roberto porque si no yo voy a monopolizar la reunión. Lo más importante que hacemos en la primera cita, gracias Jerry, en la primera cita es fundamental identificar cuál es la actividad que está realizando la persona que quiere comprar un negocio aquí en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo en su país? ¿En qué está familiarizado? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuál es su experiencia? Y cuál es su afinidad, ¿no? Porque es importante el entender que sería un salto menos peligroso, si podríamos llamar así, el que esté dándole continuidad a una actividad que está realizando. Por la experiencia hemos visto muchas personas que cambian de industria cuando llegan a los Estados Unidos y la curva de aprendizaje es muy costosa. Los costos fijos en algunas compañías y en algunas industrias son muy grandes. Entonces, el hecho de tratar de aprender de una industria donde uno no tiene experiencia, no tiene la capacidad, la habilidad o finalmente el conocimiento, hace que eso sea muy costoso, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que tenemos con el cliente es identificar fundamentalmente cuáles son esas sus habilidades. Y en función de sus habilidades y de su experiencia y de las habilidades y todas las características que hemos nombrado anteriormente, es que podemos ofrecerle algunas alternativas de negocios disponibles para la venta. Y una vez que ya está identificada unos posibles candidatos, ya si el comprador quiere poner una oferta, ¿cómo es ese proceso? Y además, ¿cómo sabe la información si es verdadera o no lo que están ofreciendo esas empresas, esos números, cómo se contratan, cómo se auditan y cómo llegan hasta el final, hasta poder comprar el negocio? Bueno, es un punto muy importante, Antonio. Lo primero es que el comprador debe firmar un acuerdo de confidencialidad, que se llama en inglés un Non-Disclosure Agreement o un NDA, por sus siglas en inglés, en el cual el comprador se compromete a mantener esa información confidencial. Esa información pues no debe ser divulgada. Y a paso seguido nosotros cuando se lo proveemos a la gente que está vendiendo el negocio, nos proveen información contable y financiera. Esta información puede tener diferentes procedencias. Puede ser sustentada con declaración de impuestos. Puede ser que la sustentación sea con documentación contable, un software contable, o puede ser que simplemente sea una contabilidad informal en la cual el dueño deba mostrar sus libros o sus cuentas para probar ese tipo de, digamos, resultados. Nosotros tenemos experiencia y conocemos de algunas de las industrias que podemos, obviamente, asesorar a los compradores de tal forma que ellos vean de parte nuestra un apoyo de ver si los números parecen ser reales o no, pero nosotros no hacemos ningún tipo de certificación de la veracidad de esa información. Es importante que quede claro que nosotros como intermediarios hacemos básicamente eso, la intermediación, pero depende del comprador eventualmente certificar eso vía un proceso que ocurre una vez que se haga
la oferta, una vez que el cliente diga, mira, ese negocio me interesa, quiero hacer una oferta, nosotros preparamos unos contratos y en esos contratos se estipulan unos tiempos durante los cuales se va a analizar la información contable para verificar si coincide con lo que se nos presentó o no. Nosotros tenemos un equipo que podemos recomendar de personas expertas en la parte de auditoría contable y de nuevo va a depender de la, digamos, organización de la persona que vende o del negocio que vende, de si tiene su contabilidad al día y si tiene toda la documentación necesaria para facilitar ese proceso. Este es un proceso que puede tardar 30 días una vez puesta la oferta para pedirle al vendedor que nos otorgue todo tipo de documentación vía declaración de impuestos, copia de estados de cuenta bancarias, copia de estados de cuenta de cobros a tarjetas de crédito, facturas a proveedores, copia del acuerdo de arrendamiento. O sea, se pide todo tipo de documentación para verificar y poder sustentar la información que inicialmente se había presentado al comprador. Durante este tiempo, el comprador también puede visitar el negocio previa, digamos, a aprobación del vendedor para ver el funcionamiento del día a día en algunas ocasiones o puede tratar de verificar realmente el volumen que esa compañía hace y más adelante, cuando ya se está terminando el proceso de auditoría, se involucra al dueño del local donde este negocio usualmente tiene una renta para tratar de empezar el proceso de empalme, de asignación del contrato de alquiler del vendedor al comprador. Pero eso ya es, digamos, un proceso más adelante. También hay que involucrar al grupo de abogados que van a hacer la parte del cierre, que tiene todo, digamos, toda una cantidad de documentación donde, por ejemplo, el abogado se verifica que ninguno de los activos que se están vendiendo estén hipotecados o tengan ninguna deuda atada a ellos para que el comprador pueda estar tranquilo de que esos, digamos, activos están sin ningún tipo de préstamo, se le entregan completamente pagos y se hacen una cantidad de documentos de venta, incluyendo el traspaso del nombre comercial. Y es importante anotar que se están comprando todos los activos, no se compra la corporación que vende. Es importante, no sé si Roberto quieres hablar del tema de la diferencia entre comprar los activos versus comprar la corporación como tal que está vendiendo esos activos. Sí, gracias, Jerry. Complementando lo que dice Jerry, es importante tomar en cuenta que la compra de un negocio en funcionamiento aquí en el estado de la Florida es un trabajo de equipo. Y en este equipo de la compra forma parte el abogado especializado en inmigración, forma parte un equipo de contadores, o sea, un contador certificado, y forma parte también, aparte de nosotros, valga la redundancia, como business brokers, y también un abogado que esté especializado en compra y venta de negocios. Esos son los componentes del equipo. Entonces, al comprarse este negocio, no se olviden que si el objetivo es migración, complementar la visa, el equipo del abogado con los contadores van a hacer un business plan. El business plan debe ser presentado al Departamento de Inmigración para que este Departamento de Inmigración dé el visto bueno y finalmente corra la otorgación de la visa. Hay plazos establecidos. Y entonces, lo que decía Jerry en el tema de la compra del negocio, cuando uno está comprando un negocio aquí en los Estados Unidos, por lo menos aquí en la Florida, en el estado de la Florida, hay una etapa en la que significa la compra de los activos. ¿Qué viene en ese negocio como activo? ¿Cuáles son los muebles, los enseres, la maquinaria, el equipo que se está comprando que permite tener un número financiero, un estado financiero, un cliente que hace que ese negocio sea rentable o por lo menos genere un ingreso? Entonces, ahí viene la segunda parte, que es la parte financiera, lo que nos comentaba Jerry, si es que el negocio viene con un estado de resultados, con un profit and loss statement, o puede venir con
los impuestos que se declaran a la Oficina de los Impuestos Nacionales de los Estados Unidos. Entonces, esos componentes son muy importantes al tomar en cuenta en la compra de un negocio, porque se debe evaluar si vamos a comprar, y no es comprar la corporación, como bien decía Jerry, sino es comprar los activos que tienen esa corporación que permiten un número financiero, una cantidad de ingresos y una cantidad de clientes sustanciales que hacen que ese negocio valga la pena para la compra. Yo puse una pequeña encuesta aquí en el webinar. Si la pueden ir rellenando, pues se le agradezco. Bueno, ¿en qué negocio invertirías para tramitar tu visa de inversionista? Las opciones son restaurante, estación de gasolina, lavandería o empresa de servicios. Roberto, o bien Jerry, ahora que estabas nombrando esta parte de la valoración de la empresa, ¿cómo se valora una empresa? ¿Hay un factor pues por el número de ventas, por los activos? Y la otra pregunta que me gustaría también es, bueno, que es parte nuestra, ¿cómo está protegido el depósito inicial del comprador al momento de hacer la oferta inicial? Y si no se cumplen ciertos parámetros, ¿cómo está protegido? Yo derivo la pregunta de la valoración a Roberto y después yo pongo tal vez mi granito de arena en la segunda parte. No, hay diferentes metodologías para evaluar el negocio. No hay una regla general. A pesar de que en muchas partes se escucha, mira, tú determinas en función a los estados financieros que te presentan y multiplicas el resultado neto por un factor de 3 o multiplicas por un factor de... Eso es lo más común que uno escucha en el mercado, pero no es lo más correcto necesariamente. ¿Por qué? Porque cada industria tiene un giro diferente. Entonces no se puede mezclar, no se puede homologar todas las industrias. Y ese es un factor muy importante a la hora de evaluación. Primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la calidad de los estados o de los estados financieros o de los documentos que nos presenta el vendedor. Entonces, dependiendo los documentos que nos entrega el vendedor, hay metodologías que nos permiten identificar cuál es el valor de ese negocio en particular. Entonces, una vez teniendo en cuenta la fuente de donde vienen los ingresos o los estados financieros con los que vamos a trabajar, se encuentra la metodología. Pero nuevamente, cada industria tiene un factor de multiplicación, no es lo que dicen muchas personas que es un único factor. Eso no es cierto, porque las industrias no se pueden homologar en forma general o generalizar. Exactamente. Y respondiendo a la pregunta de qué tipo de garantías tiene el comprador, Antonio, que es muy, muy válida la pregunta, cuando se hace la oferta y esa oferta es aceptada y ambas partes entran en un contrato, el comprador usualmente pone un dinero en depósito inicial, el cual es, digamos, guardado en una especie de fideicomiso con nuestra compañía. Es una especie de escrow, lo que llaman en Estados Unidos en inglés. Durante el periodo de due diligence, el comprador tiene todo el derecho de evaluar esta información contable junto con sus asesores, revisar desde la A hasta la Z, hacer preguntas, pedir documentación, decir todo tipo de información. Y hay una cláusula dentro del contrato que protege al comprador, en la cual el comprador usualmente se puede retirar por cualquier razón durante el periodo de due diligence y tener derecho a recibir su depósito de regreso. Entonces, obviamente no se trata de entrar en contratos simplemente sin, digamos, algún tipo de... No se trata de hacer muchos contratos porque hay un costo asociado con evaluar esta información contable, no solamente un costo de tiempo, sino en las personas que se van a involucrar, los contadores o los abogados, de tal manera que hay que realmente determinar que estamos muy interesados en comprar antes de poner, digamos, el contrato de compra, pero una vez que se pone, hay un periodo que protege al comprador durante el cual él tiene tiempo para revisar toda esa información y si no está a gusto, puede retirarse y recibir su dinero de regreso.
Aquí otra de las preguntas que también me hacen mucho es el tema si es bueno comprarlo a nombre personal o a nombre de compañía, o si uno puede hacer la oferta a nombre personal y a mitad de camino pues ponerla a nombre de una compañía y qué beneficios tiene eso. Y a veces me preguntan también si necesitan tener una cuenta bancaria abierta antes de hacer ese tipo de transacciones. Esa respuesta es muy importante, como dijimos anteriormente, hay que trabajar en equipo y como parte del equipo aquí debe haber un contador certificado, que aquí en los Estados Unidos se llama un CPA, porque el contador certificado le va a dar la pauta necesaria de cómo es el sistema impositivo en los Estados Unidos. Si bien uno compra a través de una sociedad responsabilidad limitada, que acá se llama las LLC o una corporación, cada una tiene una forma de tributación diferente, las implicaciones de tributación son diferentes, entonces esa respuesta se la tiene que dar el abogado. Si bien al inicio uno puede comenzar el trámite haciendo la oferta a título personal, es importante la consolidación de un tipo de corporación, pero para la consolidación de un tipo de corporación o de una estructura, mejor llamemos así, una estructura legal, ya sea una LLC o una Corp, es importante que se asesore con su contador, porque como dije anteriormente, el contador le va a dar las pautas necesarias cómo debe ser el proceso contable para cada persona. No es una regla general. Y Ay, no, si quería decir algo, Jerry. no, no, Carolina Valencia pregunta que, Ujú. de nuevo, ¿cuánto es el monto para invertir en una empresa de servicios? No hay un monto establecido, o sea, el Departamento de Migración no hace un lineamiento de cuánto es el mínimo, pero hemos visto que en Estados Unidos usualmente los cónsules cuando revisan los planes de negocio para ya otorgar la visa, cuando el comprador va a la embajada de su país a pedir la embajada de Estados Unidos en su país a pedir la visa, que usualmente los abogados recomiendan que ese monto sea alrededor o superior a los $150,000. Y el tema de un negocio de remodelación, es decir, hay que revisar detenidamente con el abogado de inmigración si el negocio puntual tiene el número de empleados y el número de años establecidos como para decir califica o no califica. No es, digamos que hay que evaluar cada caso puntualmente y no simplemente no podemos hacer una, digamos, aceleración, digamos, a carta blanca. Entonces, cada uno de los negocios requiere una evaluación puntual con el comprador, con el contador, con el abogado, y para eso estamos nosotros, para asesorarlos y hacer el proceso de intermediación. Y si alguien quiere venir a montar un negocio desde cero y no comprar un negocio, eso también es posible, pero si nos puede decir qué ventajas y desventajas tiene tomar esa avenida en lugar de comprar un negocio ya existente. Mira, yo pienso que es extremadamente más riesgoso. El tema del licenciamiento y permisología en Estados Unidos es bastante más dispendioso que en los países nuestros, porque no existen digamos, los tramitadores o los agilizadores de este tipo de permisos, y en algunos casos, para una persona que recién está llegando al país, pudiera ser un proceso bastante dispendioso. En algunos casos, por ejemplo, si requiere adecuación de un local, hemos visto que hay gente que se ha demorado entre 6 meses y un año teniendo un local vacío, pagando renta, y no ha logrado montar su negocio de cero, lo cual implica unos gastos enormes, y nosotros en particular no lo recomendamos por eso. O sea, es más fácil comprar un negocio establecido que ya tiene un punto, tiene un nombre, tiene una clientela, tiene una trayectoria, y va a ser más fácil, digamos, empezar por ese lado. No sé si Roberto quiere añadir algo. El negocio que ya está en funcionamiento de alguna manera ya está generando un flujo de caja, ya está generando un flujo de ingreso por la cantidad de clientes que tiene, por el establecimiento del lugar donde está ubicado, y
Además, no se olviden de que la persona que está vendiendo el negocio ya ha invertido una cierta cantidad de dinero en las refacciones y en las remodelaciones, ¿no? Que a veces esas remodelaciones o refacciones se las debe de hacer para obtener las licencias que mencionaba Jerry. Entonces, esas licencias ya vienen acompañadas de una inversión. Y no se olviden que si empezamos un negocio de cero, hasta que no entre el primer cliente, nosotros estamos enfrentándonos con una serie de gastos fijos, empezando del alquiler, pasando por los gastos del personal y también algunos otros gastos asociados con los servicios, ¿no? Entonces, tomar un negocio que ya está en funcionamiento, adecuarlo o mejorarlo en función a las características que nosotros le queremos dar, va a permitirnos trabajar con un negocio que ya ha estado en funcionamiento. Lo único que tenemos que hacer es o darle continuidad o darle mejora, y para eso están nuestras habilidades administrativas, empresariales, para darle ese sentido, ¿no? Hay una pregunta que hace un panelista acerca de si la inversión de la EV5 se recupera y en cuánto tiempo. En efecto, la inversión en el EV5 debería recuperarse. Ahora, el tiempo de recuperación, estamos hablando de más de 5 años. Efectivamente, Jerry, sí. 5 años es el periodo. Hay una precisión ahí que, gracias por la pregunta. El Departamento de Inmigración establece que el periodo de este tipo de visas es de 5 años y a cabo de los 5 años, dependiendo el tipo de proyecto en el que uno ha invertido, todos los proyectos deben ser autorizados por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Entonces, hay algunos proyectos que les devuelven al término de los 5 años que dice efectivamente el tiempo de la visa. Si es 5 años, le devuelven algunos proyectos 3,5% de rentabilidad o le devuelven 4,5% de rentabilidad, dependiendo con quién estamos trabajando o con qué proyecto estamos trabajando. Pero la ley les obliga a devolver en ese periodo de tiempo 5 años, y algunos le devuelven la cantidad del dinero más un porcentaje de, llamemos, retorno de la inversión que hicieron. Pero eso solamente se hace al final del periodo de los 5 años. Perfecto. Y para que las personas tengan un marco de referencia, ¿qué rentabilidad podría tener un negocio? Me imagino que irá por industria también, pero si hay algo, alguna referencia, algo que uno pudiera esperar, y sobre todo la gente, muchos de los que vienen a montar su negocio aquí, pues son emprendedores y son dueños de negocios en otros países, y pues tienen una referencia de cuánto están generando sus negocios en otros países. No sé si ese número o ese rango existe aquí o podríamos hablar de él. Mira, yo pienso que va a depender obviamente de industria en industria, pero yo pensaría que un inversionista debería poder esperar entre un 15 y un 20% de rentabilidad anual, si no más, pero va a depender mucho de la industria y de las condiciones de mercado. Entonces no es tan sencillo como hacer de nuevo una aseveración así, pero yo diría que un 20% no es ilógico. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo. Además, cuando uno está comprando un negocio en funcionamiento, hay algo que el negocio le deja a la persona que va a comprar o a las personas que van a comprar, y eso es el salario. Entonces, para que la persona tome ese negocio, debe fijarse cuánto es el salario que estaba percibiendo el dueño saliente. Entonces, la persona que está vendiendo ese negocio ha sido parte de ese negocio, ¿sí? Y percibía un salario. Entonces, la persona que está comprando debe fijarse cuánto es ese salario, porque también eso es parte de un retorno. De alguna forma nos está permitiendo un ingreso para vivir en los Estados Unidos. Entonces, aparte de ese salario, ¿sí?, que te deje lo que dice Jerry, entre un 15 y un 20%, ese es un negocio expectable. Eso es lo que podemos encontrar en muchas de las industrias, ¿no? Y como no se podría estandarizar, no se podría generalizar,
pero es algo que podemos esperar en muchas industrias que están actualmente hoy en el mercado, ¿no? Otra de las alternativas que siempre surgen con una compra o venta de negocios que llama siempre mucho la atención es el tema de las franquicias. Eso es un rubro o una especialización que se puede hacer a través del corretaje de negocios y eso está, los extranjeros pueden adquirir una franquicia básicamente. Y sí, ¿qué ventajas o desventajas tiene ese modelo de negocio? Es una muy buena pregunta, Antonio. Muchas franquicias prohíben que los extranjeros compren y requieren que todos sus compradores o todos sus miembros de la sociedad que compra sean residentes. Sin embargo, hay excepciones y hay algunas franquicias que lo permiten. Yo tendería a pensar que son más pocas las que permiten que los extranjeros compren a aquellas que son más. Es decir, que no es tan sencillo. Las franquicias tienen unas grandes ventajas y unas grandes desventajas y algunas veces uno se tiende a ver solamente las ventajas. Por ejemplo, en efecto tiene una cantidad de procesos ya completamente estructurados que hacen que la implementación del negocio sea muchísimo más fácil porque el comprador viene a seguir unas reglas y funcionamientos que la casa matriz dicta. Tiene un nombre que obviamente facilita que cuando yo abra las puertas de mi local ya tenga clientes que están asociados o que están, digamos, familiarizados con ese nombre y van a traer, van a poder consumir los productos o servicios que esa franquicia ofrezca. Y en ese sentido presenta esa ventaja. Por el lado de desventajas, también es extremadamente restrictivo y de tal manera a veces los compradores de las franquicias tienen ideas creativas sobre qué otras cosas pudieran hacerse como servicios o productos alternos y la franquicia es extremadamente rígida en eso y no permite que ninguno de sus franquiciados se salgan del lineamiento establecido por su propia, digamos, por todas las reglas de procedimiento de las franquicias. Los niveles de inversión generalmente son altos. No es solamente la compra de la franquicia, tiene que ver también con si la empresa es nueva, establecer o remodelar el local. La parte de la renta tiene que ver con toda la parte de adecuación de muebles y enseres. O si se está comprando una franquicia ya establecida, el tema tiene entonces, viene a ver con si la franquicia aprueba o no aprueba la compra por parte de un extranjero. No es tan fácil. Roberto. Y las franquicias, algo que sí tienen son unos fees ocultos que permiten una utilidad más baja que en cualquier otro tipo de negocio. Por ejemplo, le piden el monto de el fee de advertisement para la publicidad. Algunas le piden un fee local, también hay un fee nacional que está sujeto al monto total de las ventas, ¿no? Entonces, también le exigen los planes de salida son un poco más difíciles el momento que uno quiere vender, porque los contratos son contratos más largos. A veces hay contratos de 10 años, 20 años, 30 años en la franquicia y el momento en el que uno quiere vender se encuentra con que habían habido el momento de vender, hay otros fees asociados con la venta, la terminación temprana. Y finalmente, resulta un poco más moroso salir de una franquicia para venderla porque deben volver a calificar a otra persona. Entonces, también eso hay unas penalidades, ¿no? Entonces, esos son los detalles que uno tiene que tomar en cuenta con la franquicia. Otro punto también es, bueno, ¿qué previsiones adicionales en cuanto a inversión hay que tener en cuenta al momento de hacer esa inversión? Si hay un negocio que se está vendiendo en $200,000, ¿qué reservas o qué gastos adicionales o no sé, el tema del alquiler, los depósitos, ¿qué otras buen cosas punto, Antonio. Hay que tener en cuenta? Porque dicen, no, son 100,000, pero al final hay que tener 150, no lo sé. En efecto, yo pienso que tu punto es muy, muy clave porque a veces vemos el monto de la compra como el monto que yo debo tener. O sea, si todo mi capital para invertir son $250,000, pues yo con eso puedo comprar una franquicia o puedo comprar un negocio y simplemente obtener la visa. Y en efecto, pero
el monto requerido va a tener que ser superior en cuanto a el local va a requerir que el comprador ponga unos dineros en depósito para la renta y pague unas rentas el primer mes y el último mes. Usualmente aquí digamos, los arrendatarios exigen 3 meses, un mes de depósito primer y último mes, o el primer mes y 2 de depósito, los cuales el comprador tiene que traer a la mesa también. Tiene que tener un capital de trabajo para comprar, digamos, inventario, reponer inventario. Tiene que tener dinero para capital de trabajo para pago de nóminas o pagos de servicios que están relacionados con el negocio. Entonces, yo pienso que un plan un objetivo de un plan de negocios de este estilo debe tener, además del monto de compra, un dinero adicional para capital de trabajo y para reservas, digamos, para imprevistos. Roberto. Y también con los proveedores. A veces hay industrias que requieren cierta cantidad de dinero para depósito con los proveedores. Por ejemplo, la industria de las estaciones de servicio de gasolina. Aparte del capital que uno necesita para comprar la provisión de la gasolina, necesita también con el proveedor hacer un depósito adicional. Entonces, eso depende con la franquicia que uno está trabajando. Hay algunas franquicias que le exigen $20,000 únicamente de depósito, hay otras que le exigen 30,000 y hay otras que le exigen 40,000. Y eso le garantiza el flujo de la provisión de la gasolina, ¿no? Entonces ese es un dinero que lo tiene que dejar intacto como depósito solamente con el proveedor. Entonces hay otras industrias que requieren la inversión en capital de trabajo más altas que otras industrias, ¿no? Entonces hay que ser precisos con esos montos dependiendo la industria, ¿no? Bueno, ya nos vamos acercando a la hora de esta interesante charla. Yo tengo dos preguntas más y bueno, si quieren ir haciendo los panelistas preguntas, pues las pueden seguir haciendo con mucho gusto. Los dos temas que quería tocar, bueno, es si existe la posibilidad de financiamiento en este tipo de transacciones y bueno, cuál es el costo de los servicios de nosotros, de los agentes inmobiliarios en este tipo de asesoría. Bueno, con el tema digamos, los costos asociados, usualmente la comisión de la compra la paga el vendedor y generalmente la comisión es lo suficientemente, digamos, grande como para que nos cubra nuestros gastos mínimos. AvantiWay tiene como política digamos, un monto mínimo de comisión de $5,000, el cual usualmente es cubierto por el vendedor del negocio. Sin embargo, si hubiese una deficiencia porque el negocio se está comprando y no está pagando, digamos, ese monto de comisión, pudiese que, digamos, el comprador tuviera que pagar $1,000 o $2,000, pero no es usual. Usualmente el vendedor es quien cubre con todos esos gastos. No sé si Roberto quiere anotar el otro punto. Sí, normalmente, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en las transacciones? Es que cuando el cliente se asustan con los fees, ¿no? O con los fees que están asociados en la transacción, hay que solicitar previamente, antes de hacer la transacción, cuáles son los fees asociados, porque hay fees para el abogado, hay fees para el contador, hay fee para el abogado en materia de inmigración, que no están relacionados con la compra del negocio en sí, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar esto. Por ejemplo, hay una de las preguntas que nos hacen es de la visa de inversionista, de la EB5. La EB5, si bien tiene $900,000 en materia de inversión, tiene fees asociados, ¿no? El fee asociado a esto es, por ejemplo, tienen $70,000 en gastos de administración para la visa y aparte tiene un fee para el abogado que tramita la visa. Esto puede estar entre $15,000 y $25,000 más o menos en función a la experiencia que nosotros hemos tenido con algunos clientes, ¿no? Entonces, 900,000 es el monto de la inversión, pero hay fees asociados con la tramitación de este tipo de visa. Algo que es importante,
ningún dinero llega a nosotros como brokers. Esto se maneja de abogado a abogado y se hace a través de las cuentas de escro de los abogados. O sea, el cliente no hace ningún depósito de dinero al broker o a la cuenta del broker bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y el tema del financiamiento, si en estas transacciones Perdón. se puede comprar Sí. financiado, ahí el banco puede prestar dinero o hay administraciones o entes El que... tema del financiamiento, Antonio, es que el gobierno de los Estados Unidos requiere que el inversionista desembolse o ponga en riesgo, como lo llaman ellos, un capital importante. Entonces, si por ejemplo el negocio cuesta 200,000, pero el comprador solo trae 50,000, entonces el gobierno de los Estados Unidos, para el tema migratorio, asume que el comprador solo está, digamos, poniendo como inversión 50,000 y no el monto completo de la compra. Entonces, es importante ese punto. Ahora, en cuanto a la financiación, generalmente hay negocios que ofrecen financiamiento, pero ese financiamiento con un 99% de certeza, el ente que lo financia exige que el comprador sea un residente americano o que tenga una historia crediticia en los Estados Unidos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el vendedor sea quien esté dispuesto a financiar parte de la compra o parte del monto de la compra. Entonces, en algunas ocasiones, un negocio de $300,000 es posible que el vendedor ofrezca financiar, por decir algo, $100,000. Entonces, el negocio vale 300, el comprador trae 200 y financia el vendedor 100. En ese caso, sí hay opciones de financiamiento, no son muy comunes, pero las hay. Y el negocio, nuestra opinión, podría calificar para una visa de inversionista. Los términos de esos préstamos son negociables con el vendedor, el término en cuanto a 1 año, 2 años, 3 años, y las tasas de interés, los pagos mínimos, son negociables entre el vendedor y el comprador, pero en nuestra experiencia, menos del 10% de los negocios que están en venta están sujetos a este tipo de financiamientos o el vendedor no está dispuesto a financiar. Antonio, hay una pregunta, tres preguntas en realidad que nos hacen en el panel y tiene que ver con inversiones en bienes raíces. Correcto. Entonces, el bien raíz califica para una visa E2 de inversionista. Entonces, la respuesta en ese caso depende, ¿no? No es una respuesta sí ni no. La ley establece que el negocio debe ser, para tener una visa o acceder a una visa E2, la ley dice que debe ser real y activo. Si uno se compra un departamento y alquila ese departamento, no es sustancial el ingreso que recibe por ese activo, ¿sí? Entonces, normalmente para que sea activo y no un ingreso pasivo, por lo menos justifica una inversión de 6 inmuebles. Estos 6 inmuebles en el entendido de que vamos a tener como una administración de propiedades. Debemos cumplir, por un lado, un monto sustancial y por otro lado, una cantidad de empleo que pueda generar y que pueda sustentar esa visa. O sea, un bien inmueble no va a ser el activo que permita obtener una visa. Pero sí estamos hablando de que una cantidad arriba de 5, 6 o más unidades de vivienda pueden justificar que la actividad del titular de la visa sea una actividad que le permita vivir aquí en los Estados Unidos por la cantidad de ingreso que va a generar esa inversión. Bueno, no veo más preguntas por aquí. Me gustaría terminar con una conversación que yo tuve con Roberto esta semana y que es la importancia de un buen equipo, como hemos resaltado durante toda la charla, y es el valor agregado que se le puede dar a una buena asesoría. Roberto me comentaba esta semana que ha tenido un caso de por lo menos una empresa que estaba valorada, ahora no me recuerdo exactamente cuánto, pero si eran sobre $350,000, y tú por la valoración de empresa que hiciste, todo el detalle que hiciste,
dijiste, no, esta empresa vale $250,000 o algo así. Tú puedes dar el número exacto, pero lo que quiero hacer resaltar es que le ahorró $100,000 a ese comprador o el número que tú vayas a decir, un monto importante. Lo importante es que veamos cuáles son las fuentes de los ingresos que está presentando el vendedor. En este caso, lo que te había comentado, Antonio, nosotros representábamos al comprador en esa transacción y empezamos a hacer la revisión de los libros. Teníamos el contador que había trabajado con nuestros compradores y empezamos a revisar la fuente y cuán sustentable era esta fuente. Entonces habíamos encontrado en la etapa del due diligence que esos números no correspondían a la veracidad de ese negocio. Entonces estaban pidiendo $480,000, estaba listado el negocio por $480,000 y terminamos pagando, dada la valoración que hicimos en esto, terminamos pagando $220,000 por ese negocio, ¿no? Entonces hay negocios que pueden estar listados por un cierto monto. A veces hay mucha gente que escucha el criterio del dueño del negocio, pero le pone el criterio sentimental más que el criterio financiero de lo que vale el negocio, ¿no? Este es un negocio que me ha servido a mí para toda la vida, de aquí han comido mis hijos, de aquí he hecho estudiar a toda mi familia, ¿no? Entonces le pone la parte sentimental y entonces creen que ese negocio vale muchísimo más de lo que realmente vale en libros, en papeles o en activos o finalmente lo que es el valor del mercado, ¿no? Bueno, tenemos aquí una persona que es Paola Puentes, que yo he tenido la oportunidad de hablar con ella, que está levantando la mano, pues vamos a darle la oportunidad de que pueda hablar. Paola, tienes el micrófono abierto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta va enfocada hacia la visa de E2 como inversionista de bien inmueble. Tú decías, Roberto, que mínimo se deberían tener 6 propiedades. Mi pregunta es, ¿esas 6 propiedades deberían estar todas 100% pagas o yo podría dar un down payment de cada una de esas 6 y así justificar la visa? Y la segunda es, ¿esas propiedades deberían ser 100% a mi nombre o yo podría comprarlas con, no sé, con familiares, con mi mamá, con mi papá y ponerlas a nombre de varias personas, pero obviamente yo estar en esos papeles? Muy buena pregunta, Paola, y te agradezco por la pregunta. Vamos por partes. Cuando estamos hablando de bienes inmuebles, ya no estamos hablando de lo que son los negocios tradicionales, lo que se llaman los negocios de la calle o los business opportunities o los street businesses. Estamos hablando de que para comprar bienes raíces, hoy día hay instituciones financieras en la Florida que le permiten financiamiento al extranjero. Hay instituciones que le permiten comprarse con 30% de aporte propio y el 70% le financian. Hay instituciones que le ofrecen 35%, otras 40% de aporte propio y el resto financiado. Entonces, si usted compra bajo esa modalidad, ya la modalidad la establece la institución financiera en el caso de cómo usted va a obtener el bien inmueble, que eso es otro camino para poder adquirir el negocio. En este caso, los inmuebles, la cantidad de inmuebles que usted va a poder tener para acceder a la visa, por un lado. Ahora, respecto a la estructura legal, no se olvide que nosotros no somos abogados en materia de inmigración y no somos abogados en materia de derecho comercial, pero sí es importante que en el equipo de trabajo que habíamos mencionado durante nuestra presentación, la forma de estructurar la visa, la forma de la compra de los bienes inmuebles es importante como paso previo antes de la compra al acceder la visa. ¿Por qué? Porque no se olvide de que parte del proceso es elaborar un business plan. Entonces, usted debe reflejar en el business plan, aparte del asunto financiero que lo acabamos de tocar, de cómo se va a estructurar la compra,
hay que estructurar la parte legal. Y eso es muy importante que usted trabaje con un abogado, ¿sí? Cómo vienen los dineros, el origen de esos dineros. Es muy importante trabajar con estos profesionales que le van a dar una orientación para que el Departamento de Inmigración no le vaya a rechazar su trámite. Perfecto, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, Paola. Bueno, creo que, ¿cómo se saca de aquí? Okay. Bueno, muchas gracias, Jerry, Roberto, como siempre, ha sido muy enriquecedor. Creo que hemos tocado todos los puntos. Aprovecho para comentar aquí la pequeña encuesta que hice, pues, hay un 10% que prefiere un restaurante, un 5% que prefiere una estación de gasolina, un 10% una lavandería y un amplio 75% que prefiere una empresa de servicios para buscar su negocio para emigrar aquí a los Estados Unidos. Pues esta presentación se las haré llegar a los que vinieron invitados por mí, los que vinieron invitados por Jerry y por Roberto, pues se las harán llegar ellos. Por supuesto que si quieren tener una cita con nosotros, con todo gusto nos pueden contactar y pues podemos desarrollar su proyecto. Así que bueno, Roberto y Jerry, muchas gracias. Si se quieren despedir, pues les dejo el micrófono. Hay una pregunta, Antonio, que dicen si la compra de tierra y la construcción de viviendas para gente de bajos ingresos puede ser un buen comienzo para obtener visas de inversión. Esto sí es muy importante tomar en cuenta que los proyectos de compra de tierras pueden calificar siempre y cuando venga acompañado nuevamente del business plan y asesorado por los abogados, porque al comprar la tierra debe haber un programa en el que uno no se olvide en el término activo, tiene que estar activamente involucrado en el desarrollo de algún proyecto. Dejar la tierra y no desarrollar absolutamente nada, de por sí no le va a dar la visa, pero si usted viene a comprar la tierra y a través de la compra de la tierra hace un trabajo de desarrollo y de construcción y de renta, así sea al segmento de mercado de bajos recursos, y así sea el proyecto de largo plazo, entonces eso el abogado de inmigración le va a dar la respuesta, pero sí hemos visto casos de que se han dado visas de ese tipo. Hay compra de tierras con desarrollo, pero debe ir acompañado con esta integridad de actividades que acabamos de mencionar. Muy bien, bueno, pues creo que ahora sí ya no hay ninguna pregunta. Jerry y Roberto, pues un placer compartir este tiempo con ustedes y bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias por la invitación, Antonio. Yo quería hacer una anotación de tú hiciste la encuesta en 4 segmentos, pero para todos los panelistas existen negocios de todo tipo. Okay. O sea, hay muchísimas categorías que, digamos, no se tocaron y que si alguno de ustedes tiene una intención de compra para visa de inversión, por favor, no duden en enviarnos un email y estaremos más que gustosos en ayudarlos. Mil gracias por la invitación, Antonio. Muchas gracias, Antonio, y a todas las personas presentes también. Muchísimas gracias por su tiempo. Y Jerry, un placer de compartir una vez más el panel contigo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.